Judas capítulo 1, versículo 11. Dice la palabra: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Señor, te damos gracias, damos alabanza y gloria a tu santo nombre. En esta mañana estamos reconociéndote a ti, Santo de Israel. Te pedimos, Padre, que tú nos continúes ministrando, que continúes en medio de nosotros, trayendo tu palabra, tu luz, tu verdad. Que sea santificado tu nombre, Señor, en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Dice en esta otra versión: pobre gente, se fueron por el mismo camino de Caín. Por conseguir dinero se van por el camino equivocado como Balaam, hablando contra la autoridad, y son destruidos como le pasó a Coré. Bien, aquí vemos en este verso 11 una expresión del apóstol Judas en la que manifiesta, podemos decir, un pesar o una lamentación en un sentido, digamos, de enseñanza, porque el apóstol está enseñando a los recipientes de su carta. ¿Quiénes son los recipientes de la carta del apóstol Judas? Dice: a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Es decir, si hay alguna carta que se la pueda denominar como universal, sería esta, ¿sí? Obviamente hay otras más, hablamos de las cartas del apóstol Pedro, digamos, son universales. Las de Juan en algún caso también, pero esta no cabe duda de que también lo es, porque cuando describe el segmento a quien va dirigido la carta, dice: a los llamados, santificados en Dios el Padre y guardados en Jesucristo. Es decir, está dejando muy abierto el compás, digámoslo así, para referirse a las características que podríamos considerar básicas de la iglesia, ¿no? En otros casos, por ejemplo, vemos que se dirigen a los dispersos. El apóstol Santiago, por ejemplo, dirige su carta a la dispersión. Pedro en algunos momentos se dirige a cierta gente y en otros momentos universalmente. El apóstol Pablo, pues es indudable, tenemos las cartas a los Corintios, a los Filipenses, a los Gálatas, entonces no se pueden considerar epístolas universales, sino dirigidas en este caso a esos grupos. Igual son de edificación, porque al final del día, digámoslo así, las características de la Iglesia de Cristo y sus miembros son muy parecidas. A pesar de que los tiempos cambian, obviamente, no dejan de ser aplicables todos los consejos de las epístolas del Nuevo Testamento para la vida práctica del creyente. Pero pues me parece importante señalar esta característica de la epístola universal del apóstol Judas, ¿sí? Porque es muy corta, pero también muy cargada de enseñanza, y es católica, es decir, esta sí es verdaderamente católica en el sentido estricto de la palabra, porque católico, como sabemos, significa universal, ¿sí? La Iglesia de Cristo, podemos ir poniendo capa sobre lo que voy a decir, pero una primera capa de entendimiento, por ejemplo, la Iglesia cristiana católica no romana, que son dos cosas diferentísimas. La Iglesia cristiana católica es la Iglesia cristiana universal. Su primera característica o sus primeras características serían dice, a los llamados, ¿sí? El llamamiento, entonces, es algo que se expresa en el Evangelio a toda la gente, a todos los seres humanos, ¿sí?
Dependerá en diferentes épocas de que llegue o no llegue a oírse ese llamamiento, ¿sí? Pero dice a los llamados. Hay que señalar algo que de pronto no sea muy fácil de aceptar, es que pues en la sapiencia de Dios, Él ha dirigido su voz a ciertas personas. Ya lo estuvimos viendo en su día cuando analizábamos todo esto que tiene que ver con el privilegio, ¿no?, especial de que a nosotros nos tocó. Teniendo en cuenta ese pasaje en el Antiguo Testamento en el que en el profeta Malaquías expresa la queja de Dios, porque el pueblo de Judá y de Israel decía, ¿en qué nos has amado? ¿Recuerdan? En su día estuvimos hablando sobre eso. Y él les decía, en que los llamé, en que ustedes no eran diferentes de las demás personas, de los demás pueblos, y sin embargo yo los llamé. Es decir, les dirigí mi voz, les dirigí la palabra. Hay que ser muy simples en el análisis, es decir, si a mí me llegó la palabra, si a mí me llegó el mensaje, Dios me está llamando. ¿Estamos de acuerdo? Y alguno dirá, pero no he visto a Dios. Yo veo un tipo que se para y de pronto me invitaron y me está diciendo que crea en esto o en aquello. Porque Dios estableció lo que se conoce como el ministerio de la reconciliación, que lo encargó a nosotros para que nosotros hagamos una rogativa en representación de Él. Entonces, lo uno no quita lo otro, pero Dios lo está llamando. Hay que entender que no a todos ha llamado, y eso es algo que uno no se va a poner a discutir con un Dios justo y plenamente consciente de lo que hace, ¿sí? No, pues ahí ya no sería prudente ni pretender entenderlo, ni mucho menos discutirlo, ¿sí? Sería una exhibición de necedad pues enorme, ¿sí? En este caso, a los llamados, la iglesia, digámoslo así, universal, que no está, digamos, sellada por una denominación, sino que en realidad se le puede reconocer como verdadera iglesia de Cristo, universal, católica, digámoslo así, en su sentido más puro, es primero de los llamados, ¿sí? De los llamados. Y ya va a ver usted por qué esto del tema católico y el conflicto con Roma tiene algo de importancia en lo que voy a tocar hoy, es decir, si el Señor me permite llegar a ese punto, obviamente, ¿no? Ya va a ver usted por qué. Lo primero es los llamados, es decir, que haya una voluntad de Dios en que alguien oiga su mensaje. Alguno dirá, en términos generales, Dios quiere que todos oigan, es cierto, ¿estamos de acuerdo? Pero en términos prácticos vemos que no todo mundo le llega la voz, no todo mundo oye. E incluso hay gente que oye, pero que no responde y que de alguna manera pues como que dejan pasar esa oportunidad, ese privilegio. Entonces en términos prácticos es algo más complicado, más puntual la cosa. Segunda característica que podemos decir es santificados en Dios Padre. En otras palabras, diríamos apartados en Dios, ¿sí? Es decir, otra forma de decirlo es habitando separadamente en Dios. Esto tiene unas implicaciones importantes que vamos a tratar de describir. Lo primero es, la gente que está en Dios, que ha sido llamada, que por medio de Cristo entra en la comunión con Dios, se vuelven familia de Dios básicamente, se vuelven hijos suyos en la adopción, ¿sí? Se vuelve su pueblo, sus escogidos, a eso se refiere. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay que señalar esto porque no todo el género humano, digámoslo así, en su totalidad, tiene esa condición, esa característica. Algo como lo que podríamos decir que se presenta en el Salmo 91, es decir, el que habita a la sombra del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, bajo las alas, que habita las alas del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Ese criterio es muy distintivo, no es todo mundo, el que habita, ¿sí? Este sería el santificado en Dios el Padre, está apartado en Dios, ¿sí? Es alguien a quien Dios conoce, alguien con quien Dios
tiene comunión o participación, ¿sí? Y esto es un aspecto que se confirma, por ejemplo, en palabras como las que vemos en algún momento que Cristo dio en ese día del juicio, que dice que muchos me dirán Señor, Señor, y el Señor responderá, apartaos de mí, yo no los conozco, ¿sí? Entonces, la gente, independientemente de las religiones y todo eso, deberíamos prestar atención a estas características. Santificado en Dios Padre. Entonces, hay una relación con el Padre de santificación y de separación, ¿sí? De pertenencia con Él, de comunión con Él, de diálogo con Él. En ese sentido, solamente este tipo de personas podría orar el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro es un rezo, digámoslo así, que se ha, digámoslo así, empleado mucho, pero el sentido de pertenencia es con el Padre. Por eso dice aquí, santificados en Dios Padre. Y luego dice, y guardados en Jesucristo, es decir, Jesucristo es nuestra seguridad, donde estamos guardados todos aquellos, en la persona de Cristo estamos guardados todos aquellos quienes hemos creído, ¿sí? Básicamente es estar en Dios, es estar en Cristo, pero hay que especificar que es en el Padre y en el Hijo, ¿sí? Y por supuesto en el Espíritu Santo, no queda sobrando eso que comento, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no es así, entonces ya no se sabe, ¿sí? Ya no se sabe de qué clase de personas se está hablando. Y ya vamos a ver en continuación con lo que se planteó el día de ayer, algunos temas relevantes respecto de esto. Entonces, es a ellos a quien se dirige. Concluyendo el desarrollo de su amonestación, digámoslo así, el apóstol Judas dice, ay de ellos, atención, dice en el 11, pobre gente, también lo traduce una versión más moderna, digámoslo así. Entonces, se dirige primero a la iglesia, a los llamados, guardados y santificados, como lo vimos inicialmente, pero luego comienza a hablar de que hay unas personas en medio de la congregación que están comportándose mal y que esa es un reflejo de su condición espiritual que no encaja en la descripción inicial. ¿Estamos de acuerdo? Que no encaja en la descripción de llamado, luego diríamos santificado y luego diríamos guardado en Jesucristo. No encaja. Su conducta no encaja. Eso es importante que usted lo vaya viendo. El apóstol Judas está declarando que hay un grupo de gente entremezclada con los llamados, santificados y guardados en Jesucristo y en Dios el Padre, cuya conducta no encaja en esa descripción, ¿sí? Y con eso pienso yo que no hay que jugar, porque siendo una carta tan cortica, pues, y dedicada a esos temas, pues se tiene que entender, ¿estamos de acuerdo? Pero están entremezclados. Veamos. ¿Cómo empieza a hablar de esos hombres o de ese género, digamos, de esas personas, ¿sí? Dice, amados, en el versículo 3, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El apóstol está diciendo ahí, me urge escribirles esto, se me hace necesario decirles esto, ¿sí? ¿Por qué? Es que es un tema de nuestra común salvación. Yo podría, digamos, aligerar esas palabras, pero si es algo que tiene que ver con nuestra común salvación, que es la dádiva que Cristo nos vino a entregar, que es el galardón que el ser humano ya puede tener por creer en Jesucristo, es decir, ese es un tema importantísimo, el tema de la salvación. Todo lo que se necesite aclarar y necesite amonestar y necesite exhortar por un tema de la común salvación hay que hacerlo, ¿sí? Aquí no podemos ponernos a hablar de lo que el mundo habla,
¿sí? Ni poner prioridades en lo que el mundo prioriza. No, aquí debemos hablar de la común salvación. Entonces dice, me ha sido necesario, es decir, el apóstol dice, yo me encuentro como en la urgido de escribirles esto, de amonestarlos en ese sentido. ¿Y qué les dice? Que contendáis ardientemente, es decir, con vehemencia, con hay una palabra que puede sonar muy apropiada aquí, ardentía, ¿sí? Porque dice ardientemente, con valor, contendáis, es decir, estén dispuestos a enfrentarse a una disidencia, digámoslo así, un tanto sutil que se puede presentar dentro de la iglesia en cuanto a lo que es correcto entender y en cuanto a cómo se debe vivir. ¿Estamos de acuerdo? Porque la forma de vida pues refleja esto que es la condición de llamados, santificados y guardados. Porque alguna vez, bueno, otra cosa, por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Entonces, lo primero, en la iglesia, en cualquier iglesia, llámese la romana, llámese aquí, en cualquier ambiente, uno no sabe si todos son o todos no son, porque a veces uno dice, por ejemplo, en la iglesia tal o cual, ahí nadie es salvo o nadie es llamado, santificado y guardado. Y es una declaración tal vez muy atrevida, ¿estamos de acuerdo? Tan atrevida e imprudente como decir, los que estamos aquí, por estar aquí, todos somos salvos, todos somos santos, todos estamos en lo que se dice el llamamiento, en la santificación y guardados en Cristo Jesús. Es un error cualquiera de los dos extremos, es decir, porque yo no me puedo fanatizar con mi denominación o mi movimiento, es decir, yo no puedo decir los que están aquí y solo los que están aquí están en la verdad. Eso es un disparate y una exhibición de necedad que muy comúnmente se ve en las iglesias. De decir, los de Salem no, por ejemplo, o los de tal o cual no, pero nosotros sí, ¿sí? No. Porque al apóstol Judas se le metieron encubiertamente unos que no eran, ¿estamos de acuerdo? Y si se le metieron al apóstol Judas en la iglesia que está recibiendo su carta, pues seguramente al apóstol Pablo también, y él lo declara en más de un verso, y al apóstol Pedro también, ¿sí? Lo que sí es algo interesante es que aquel lugar donde la palabra es central, donde la palabra tiene autoridad, pues podría ser menos probable que la gente se adhiera, ¿no?, en cantidades alarmantes, pues que sean una mayoría de impíos, pues ¿estamos de acuerdo? Eso sí. Y en cambio en lugares donde no se habla la palabra, donde se prostituye los criterios de santificación, por ejemplo, ahí pues son una mayoría de impíos. Por eso yo no tengo ningún problema en comentar esto, es decir, usted ve los cultos o reuniones de los católicos en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Reúnen multitudes, miles, ¿sí?, de personas se aprietan allí en esa plaza y es una iglesia, una aglomeración de gente cuyos dirigentes se acuestan con todo viento de doctrina, y son idólatras, son ciegos. Ahora nada más este Papa León digamos que formalizó algo que se venía ya hablando, discutiendo y digamos proyectando desde hace ya décadas, y era que la Iglesia Católica bendiga en un sentido de aprobación las uniones homosexuales, por ejemplo. Cualquiera dirá, ay, pero es que esa es la iglesia bonita, la iglesia que es abierta de mente. No, señor. Y te voy a decir por qué no. Porque aquí le dice que combatáis ardientemente por la fe. ¿Estamos de acuerdo? No funciona así. Porque eso es lo mismo que justificar el pecado. ¿Sí? Es justificarlo. Está bien, todos somos pecadores de una u de otra manera. Y a la final no hay diferencia mucha entre el mentiroso y el homosexual. ¿Sí? No hay. Ambos son pecados gravemente vistos por Dios, digámoslo así. Pero
la cosa es que la institución no debe justificar el pecado de ninguna manera, ¿estamos de acuerdo? Y mucho menos oficializarlo, ¿no? O sea, como algo natural, ¿no? Entonces, en un lugar así, donde la palabra de Dios es de poca presencia, de poca autoridad y donde no se la reverencia, donde no se habla la palabra de Dios realmente, esa es una casi constante en ese grupo, pues hombre, es mucho más fácil que haya esta abundancia de hombres impíos, ¿estamos de acuerdo? Y quizá en menor medida uno que otro justo, puede ser, uno que diga eso no me parece, bueno, cualquier cosa. Pero entonces no podemos fanatizarnos con los movimientos, de hacer una totalización, digamos, de la observación, no. Aquí dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Ahora, en esta palabra hombres impíos tiene que ver con todo esto que la Biblia nos permite construir un concepto de la gente que practica la impiedad, es decir, desconocimiento de Dios, soberbia, no practican el temor reverente a Dios. ¿Sí? Impío. ¿Cuándo se porta uno como un impío? A veces tenemos que mirar eso con mucha atención en nuestras vidas, porque uno puede comportarse como impío, porque hay algo de su pecado, hay algo de su condición que lo lleva a eso. ¿Sí? Una persona, por ejemplo, que excede los límites de su comportamiento en la casa, por ejemplo, impío. Una persona, por ejemplo, que vive de forma inmoral delante de Dios. Sí, se están portando impíamente. Una persona, por ejemplo, que no cree la palabra de Dios, la rechaza, impío. ¿Sí? Pero aquí dice que vinieron, es decir, han entrado y siguen siendo impíos. ¿Sí? Estas personas ya lo que hacen es, dice, convertir, aquí es la característica es muy clara, dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Entonces, un exceso que comúnmente se ve es coger la gracia de Dios y convertirla en libertinaje. ¿Qué significa eso? Vivir una vida sin ninguna observación de los parámetros morales, de las órdenes de Dios, de la santificación. Libertinaje es yo hago lo que quiero. Cualquiera dice, al fin y al cabo Cristo pagó por mí, puede decirlo. Y si está obrando así es un impío y es un falso. ¿Sí? Aquí no nos vamos a confundir con eso. Que convierten en libertinaje la gracia de Dios, o sea, son libertinos, son indomables en su carácter, son personas que hacen lo que quieren y no se sujetan a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. ¿Sí? Y a veces uno ve que en las iglesias hay esa fuerza en algunos digamos, de imponer un esquema que permita todo comportamiento, que permita todo, ¿sí? Que se amplíen, digamos, los márgenes de lo que es correcto y lo que no lo es. Para la muestra, lo que les acabo de comentar, es decir, ya cuando nosotros vemos una iglesia católica, digámoslo entre comillas, ¿sí? Que es más romana que católica, sin duda, que admite eso, lo que están haciendo es libertinaje, ¿sí? Libertinaje total. ¿Sí? Y obviamente esto puede pasar aquí, puede pasar en cualquier lado. Dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y aparte, y niegan a Dios el único soberano. Esas características son importantes. Y niegan a Dios el único soberano. Negarlo en ese sentido puede también traducirse de la siguiente manera. Están en contra de Dios. La otra versión lo traduce y nos facilita un poco las cosas. Mire, dice, pues hay unos que se han metido secretamente entre ustedes, de ellos ya se ha dicho en las Escrituras que van a ser condenados, están en contra de Dios, es decir, una posición, o mejor, hacen oposición a Dios. A veces la gente que está en la iglesia se opone a Dios, se opone a su voluntad, se opone a los requisitos de su llamado,
se opone a su verdad, ¿sí? Se oponen. Usted tiene que ver si eso acontece. Están en contra de Dios, es decir, están opuestos a Dios. Por eso promueven lo que Dios no promueve, ¿sí? Y se oponen a lo que Dios promueve, ¿sí? Interesante ese asunto. Que el Señor les hable ya en lo secreto de nuestro corazón a cada uno. Toman el generoso amor de Dios como excusa para justificar su conducta inmoral. ¿Sí? Toman el generoso amor de Dios como excusa para justificar su conducta inmoral y niegan a Jesucristo, el único Señor y dueño. Tremendo esto, como lo traduce esta versión. Entonces es la característica, impíos que utilizan el generoso amor de Dios como excusa para justificar su conducta inmoral y están en contra de Dios. ¿Puede haber gente así en la iglesia? Puede ser que sí esté, ¿estamos de acuerdo? Por eso la iglesia debe ejercer disciplina, porque puede ser que haya gente que no discierna eso de sí mismo y que necesite la corrección para encaminarse. ¿Estamos de acuerdo? Y en cambio hay otros que no. Hay otros que son, digamos, irredimibles en ese sentido, en esa conducta. Yo, por ejemplo, recuerdo a lo largo de mi formación que fue necesaria la disciplina para que uno respetara la palabra, por ejemplo, para que uno se santificara y pagara un precio por estar participando de las cosas santas de Dios. Y se ejerció en su momento sobre mí, sé que en algunos casos ustedes también se ha ejercido, pero hay gente que está disciplinada y sigue creyendo que ellos tienen la razón, siguen creyendo que fue un exceso, digamos, de la iglesia en imponerles alguna disciplina, alguna exigencia, ¿sí? Y pues, por supuesto que todos estos versos que acabamos de ver no nos dan base como para que esa conducta sea justificada. Mire, ahí nos podemos saltar un poco sobre esto, ¿sí? Porque ahí ya nos vamos al 11, donde fue que comenzamos la lectura, y dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Hablando de lo que se planteó el día de ayer, todo lo que se discutió sobre Caín, vemos que el apóstol Judas dice, ellos han seguido el camino de Caín. Y el camino de Caín, para resumir lo que vimos ayer básicamente, era que en ningún momento muestra arrepentimiento, en ninguno, ¿sí? Él se comporta de una forma en la que saca adelante lo que quiere y le abre la puerta al pecado y no lo resiste, ¿sí? Eso es un detalle importante. Por eso aquí dice, pobre gente, se fueron por el mismo camino. A ver, ¿cuál es el camino de Caín? Ya sobre eso ya hablamos. Pero lo importante es la base que nos da lo de ayer para entender esto, porque aquí dice, el camino de Caín entonces lo encontramos reflejado en ese impío que está en contra de Dios, que se opone a Él, ¿sí? Que utiliza la gracia, el generoso amor de Dios como excusa para justificar su conducta inmoral, todo eso, ¿sí? Y no, su conducta no encaja dentro de los llamados, santificados y guardados, no encaja. Es una conducta, digámoslo así, desafiante frente al Señor, ¿sí? Aquí es donde ocurren comúnmente el desarrollo de las herejías. Por ejemplo, hay gente que ha dicho, no, digamos, le demos la importancia que tiene o no le debemos dar la importancia a Dios el Padre, sino solo a Jesús. Es un error porque aquí no dice eso. Otros se caen hacia el otro lado, a solamente el Padre y no a Jesús. Religiones, por ejemplo, como los Testigos de Jehová y otras, como el Islam básicamente, pretenden, digamos, quitarle la importancia al Hijo en un grado peligroso. ¿De dónde vienen las herejías? Las desviaciones y las muchas maneras en las que la gente se pretende relacionar con Dios que no están sustentadas en la palabra de Dios, de esa gente impía. La gente impía que no teme a Dios, se enfrenta a Dios, a veces no necesariamente desde una conciencia, ¿no? Pero lo hacen. Es la gente que impone un entendimiento, ¿sí? A veces
uno ve unas herejías traídas de los pelos, es decir, que no son sustentables con las Sagradas Escrituras, y sin embargo las mantienen. Una de esas, por ejemplo, es la intercesión de los difuntos por nosotros, ¿sí? La Iglesia Católica, por ejemplo, tiene esa característica. ¿Cuál es? Que le oran a los muertos, a los difuntos, y dicen que ellos, los muertos, los difuntos, oran o interceden delante del Padre o delante de Dios por nosotros. La raíz de este problema está en María, porque dicen a María ruega por nosotros pecadores, y María nada de eso puede hacer, porque María no puede rogar por los pecadores porque ella es pecadora. También, ¿estamos de acuerdo? Es pecadora. Por eso ella dice, mi alma se alegra en Dios mi Salvador. ¿De qué la va a salvar? Pues precisamente de esa condenación debida a los pecados. Y estas son cosas que a mí no me parecen, digamos, ligeras en importancia. Tienen que saberse, ¿sí? A los santos o a cualquier figura que no esté puesta en el orden, en la función que Dios le dio. Entonces, ¿de dónde viene eso? De este tipo de condiciones: estar en contra de Dios, la práctica de la impiedad, y lo que resulta de eso es cualquier cantidad de cosas. Entonces, las personas, por ejemplo, que se relacionan con los muertos, se ve en la iglesia que les acabo de comentar, ¿sí? Se ve mucho eso, que oran por los fallecidos y confían que los fallecidos pueden estar orando. Pues es una cosa que, ¿de dónde lo sacan? La iglesia del principio no se la ve en eso. ¿Estamos de acuerdo? No la vemos en eso, sino que la vemos centrando su fe en Jesucristo, santificados en el Dios el Padre, guiados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Pero para eso una actitud es docilidad. ¿Qué veíamos ayer con respecto de Caín? Que cuando Dios le dice, ¿dónde está tu hermano?, él le dice, yo no sé. Y le responde, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Es una respuesta de esas que a veces vemos que se la dan los hijos a los padres, muy severa, muy fuerte, ¿sí? Que muestra irreverencia, que muestra rebeldía. Ese es el camino de Caín, rebeldía, también podemos añadir, ¿sí? Vemos ese comportamiento hostil frente al Señor. O sea, él no le dice, Señor, yo sé que tú no necesitas preguntar eso, tú sabes que lo maté y lo acabé con él, me superó, perdóname, una cosa así. ¿Sí? No se ve el más mínimo asomo de arrepentimiento. Esa es la característica de Caín. Muy atentos con eso, porque la iglesia de Cristo se forma genuinamente con los arrepentidos, con los que no están orgullosos de sí mismos. Eso es importante. Con los que no ven en el mundo esplendor, ni gloria, ni en sí mismos, ¿sí? Ni nada potencialmente, digamos, lujoso o lustroso para mostrárselo al Señor. Y vamos a comprenderlo con lo que desarrolla el apóstol Santiago. Dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín, luego añade, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, también esa es otra posibilidad, hoy no hablaremos de eso, y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué dice en el 12? Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente, otra forma de decirlo, vamos a ver, solo vienen a comer y a divertirse sin tener ningún respeto a Dios. Este es importante, ¿sí? Porque muchas veces vemos que, bueno, en iglesias como esta, pues comer no, porque aquí no dan, dice. Aquí no dan. En las iglesias del principio era muy común terminar un culto y comer, es decir, era parte de la liturgia y era algo así porque, pues, digamos, se estableció esa como idea desde Jerusalén, pero no, litúrgicamente no es algo que se tenga que trasplantar, digamos, a todas las épocas y momentos. Lo cierto es que, por ejemplo, que a veces ve uno esto, que hay gente que sirve al Señor, ¿sí?
predicando, por ejemplo, atención. Dicen que sirven al Señor predicando, y esto me compromete a mí, pero voy a irme bajando a otros aspectos del servicio. Hay otros que tocan, hay otros que danzan, hay otros que abren las puertas de la iglesia. Y todo eso a primer vistazo dice santificado, llamado y guardado en Cristo Jesús y santificado en Dios el Padre. Uno lo ve y dice eso. Pero aquí viene el tema: no muestran ningún respeto por Dios. ¿Sí? Y uno dice, ¿cómo es eso posible? Pues sí es posible. Hay gente que solo está porque le gustan las danzas, y así es algo claro. Hay otras personas que solo están porque les gusta la música. ¿Sí? U otras cosas que puedan estar complementando, digamos, los entretenimientos de la iglesia. Cualquier cosa. ¿Sí? Hay gente, por ejemplo, que usted trae a la iglesia y solamente soportan esto porque, digamos, quieren agradar a la persona que los trajo o una cosa, pero no hay lo que se dice acá. Impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Acá dice, solo vienen a comer y a divertirse sin tener ningún respeto a Dios. Eso significaría impúdicamente. ¿Sí? Veamos cómo lo pueden referir otras versiones. Puede ser muy útil, quizá la Biblia de las Américas. Vamos a ver cómo lo declara. ¿Sí? Estos son escollos ocultos en vuestros ágapes, cuando banquetean con vosotros sin temor. ¿Sí? Banquetean con vosotros sin temor. Otra forma, bueno, ahí la encontramos. Continuamos, dice, volvamos a la Reina Valera, dice, se apacientan a sí mismos. ¿Qué significará apacentarse a sí mismo? Es decir, que de su misma condición personal obtienen lo necesario, digamos, ellos, para mantenerse. Es decir, no son pastoreados por la palabra de Dios, no son apacentados por la palabra de Dios, no son ovejas del Señor, ¿sí? Se apacientan a sí mismos, son autosuficientes, también se puede entender, ¿sí? Eso es otra forma de entender esta descripción. Y ahí están, insisto, en lo que es el camino de Caín. Dice, son como pastores que buscan su propio beneficio, como nubes sin agua, dice. Esto también se entiende sin el Espíritu Santo, porque es muy claro entender lo siguiente, es decir, una nube sin agua es vacía, una persona sin el Espíritu Santo es vacía, un creyente sin el Espíritu Santo no es salvo. Es muy sencillo de entender, ¿sí? Esto no admite, digamos, flexibilidad. Nubes sin agua. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Sería el tipo de persona que no tiene la palabra de Dios, que no tiene la presencia de Dios morando dentro de él. Entonces digamos que no hay quien lo exhorte, que no hay quien lo amoneste desde dentro. Ya veíamos en su momento con el caso de Caín que Dios desde afuera lo intercepta. En los salvos el Espíritu Santo habla desde adentro, haciéndole ver que hay conductas que no debe seguir, que hay lugares que no debe pisar más, por ejemplo, que hay actitudes y estilos de vida que no son compatibles. Miren, dice, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, o sea, son inestables también. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, no se paran firmes en la doctrina, en la verdad y en la fe en Jesucristo. Llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, esto lo entendemos, pues en nuestra región no hay una estación tan radical como el otoño. En algunas partes lo podemos ver. Un árbol otoñal es el que se seca completamente, pero todavía tiene hojas. Se ve bonito, digamos, y hay que decir que los árboles otoñales, sus hojas son hermosas, amarillas, naranjas, ¿sí? Se están secando, pero ya no hay proceso en ellos. Sí, no hay proceso, no hay vida, no hay savia corriendo, digamos, en una forma que reverdezca o le dé salud al árbol. Ahí el arbolito, pues obviamente sobrevive al invierno y luego vuelve y retoña, pero en el caso de los seres humanos no.
Árboles otoñales es que tienen hojas, pero sus hojas no tienen vida. ¿Estamos de acuerdo? Añade, sin fruto. Ese es, cuando hablamos de que no hay fruto, es la persona que no tiene, primero, el fruto más importante, el fruto de arrepentimiento. El fruto de arrepentimiento es el que hace que yo cambie de vida, de que yo no esté queriendo ser parte de aquello de lo que el Señor me sacó. Sí, es decir, para un fruto de arrepentimiento es no querer tener que ver nada con el esquema, el paradigma de vida que yo traía antes de ser iluminado por la palabra de Dios. Eso es el primer fruto de arrepentimiento. Y luego de allí, muchos más. Las descripciones de Judas son tremendas. Sin fruto, 2 veces muertos. 2 veces muertos es toda persona, ¿sí?, que no ha nacido de nuevo. Es muerto en su condición espiritual, ¿sí?, y más adelante será, pues, fenecerá, como se dice, a nivel físico. Lo sabemos porque Cristo dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Una persona 2 veces muerta es que tiene su espíritu muerto y también su cuerpo está destinado a la muerte y su alma también, en la muerte en el infierno. Sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Continúa, fieras ondas del mar. Es tremendo esto que describe, ¿sí? Fieras ondas del mar, es decir, indomables, impetuosos. Un carácter que hay que prestarle atención, ¿sí? Con su carácter y voluntad golpean, digamos, las costas de los límites que Dios ha puesto, ¿sí? Golpean. Es ese mar que no se aquieta, es ese mar que no deja que el Espíritu de Dios, digamos, lo ministre. Aquí dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Tremendo esto. En otras palabras, así como todos pueden ver la espuma sucia de las fuertes olas del mar, todos pueden ver las cosas vergonzosas que ellos hacen. Es decir, se mueven impetuosamente exhibiendo sus vergüenzas, aunque ellos no las vean como tal. Las exhibiciones de su voluntad, de su ego, de su, qué sé yo, orgullo personal, de sus planes, todo eso. Diferentísimo el santificado, el llamado, el santificado y el guardado. Ese está en otra actitud, está en sobriedad, está sometido al Señor. No vocifera porque no se enorgullece de lo que es. ¿Estamos de acuerdo? No nos enorgullecemos nosotros. No creemos, o sea, nosotros no estamos, los que hemos sido salvos, no nos movemos beligerantemente en nuestra voluntad. Eso es importante que usted lo tenga en cuenta. Beligerantemente. Bien. Que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces, todo eso es el camino de Caín, para que nosotros entendamos lo que nos faltó decir el día de ayer, es decir, ¿por qué Caín no fue acepto? ¿Por qué Caín no fue acepto? Porque no es el problema la ofrenda, aunque también tiene algo que ver, y en algún momento llegaremos a eso, pero el problema con Caín es su actitud. Era un impío. Sí, era un impío, era una persona que no mostraba ningún respeto por Dios, porque para responderle así a Dios, pues uno a veces ya se siente que se excedió demasiado respondiéndole así a los padres. No debería, no debe responder, debe ser reverente la respuesta, ¿sí? Y en una actitud de dejarse decir lo que el Señor quiere que recibamos. En este caso no se ve eso. Ese es el camino de Caín. El camino de Caín es un camino de obstinación, de impetuosidad, de terquedad, se los digo pues para que lo entendamos, ¿sí? El camino de Caín es no arrepentido, está cómodo con su vergüenza, con su pecado, e incluso se agita en su pecado. Es que la gráfica del mar es tremenda, porque el mar se agita y espuma, y bota espuma, digámoslo así. Ese es como, así lo debemos ver, aquel que se agita en su pecado
y tira la espuma de su vergüenza. Así lo ve Dios. Como quien dice, le escupo al Señor mi pecado, mis palabras, me impongo en mis planes, me pongo así en una actitud impúdica. ¿Sí? ¿Habrá gente así? Pues el apóstol dice que han entrado encubiertamente. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Alguna ganancia hay de pronto en la comunidad de fieles, alguna situación de ventaja ve la persona en estar, ¿sí? Alguna cosa, en alguna cosa se entretiene, pero no es una persona que muestra respeto y sigue la palabra de Dios como debe ser. En el otro lado del espectro, digámoslo así, está los que se comportan de la siguiente manera. Mire, porque podríamos seguir pues ahí, ¿no? Pero en el versículo 17 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores y andarán según sus malvados deseos. En el otro lado del espectro entonces está personas que no andan según sus malvados deseos. No se puede admitir eso. Ahí nos está dejando claro el asunto. Estos son los que causan divisiones. Por ejemplo, las divisiones por orgullos, por todo eso, son causadas por este tipo de personas que siguen el camino de Caín, y por eso es que los creyentes no son cismáticos. Mire, es muy interesante ese patrón. Les comento esto. Antes de Lutero, por ejemplo, hubieron unas figuras que comenzaron a esbozar, digamos, este movimiento reformador, ¿sí? Pero lo interesante de todos ellos, hablando puntualmente de la iglesia medieval, la iglesia católica, ¿sí? Lo interesante de todos ellos era que ninguno de ellos quería dividir la iglesia, sino querían solamente reformarla. Todos, ¿sí? Hablamos de John Huss, por ejemplo, hablamos también del mismísimo Martín Lutero y otros que les precedieron. Voces que se levantaron, digámoslo así, para llamar la atención. Ellos no querían los cismas, ¿sí? Ellos no querían las divisiones. Las divisiones son inevitables, eso sí hay que decirlo, porque a veces la gente no se va a dejar, o sea, no hay partes dispuestas a ceder, y mucho menos cuando el establishment, digámoslo así, se quiere mantener en sus condiciones de privilegio. Pero ellos no querían eso. Es decir, no son el típica persona rebelde que dice: yo me abro mi nueva iglesia y me formo un nuevo grupo. No, ellos solamente estaban leyendo la palabra, tenían esa característica, y advirtiendo los desfases, prácticas incorrectas y la predominancia de todo lo que hemos dicho. La predominancia de aquellos que por lucro estaban allí, la predominancia de aquellos que, por ejemplo, el pecado lo justificaban su pecado y los de los otros no, la predominancia de las herejías, los desfases y las descolocaciones de la palabra de Dios, del Evangelio de nuestro Señor. Ellos no querían eso. O sea que nosotros no podemos tener una actitud igual, es decir, a los impíos. Si uno quiere un cambio y se justifica un cambio, no lo hace desde una división rebelde, uno lo hace desde una más, digamos, moderada y contenida forma de actuar. Mire, lo que lo vemos aquí de esta manera, dice: estos los que causan divisiones, o sea, la causa de la división no es, por lo general, obedece a ese mismo espíritu que vimos arriba. ¿Estamos de acuerdo? Los sensuales, ¿cómo se traduciría esto o cómo lo podemos entender? En el versículo 19, son mundanos. Mire, un sensual, para que lo entendamos, es una persona que solamente está en su piel, en lo que siente. Sí, está dirigido, traído de aquí para allá por su piel, por sus instintos más básicos, vergonzosos. Así es. En otras palabras, también el mundano, ¿no? Mire, dice:
que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Sí, a algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Señor sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Es decir, vuestra santísima fe. ¿Qué es la característica? La fe en Jesucristo, en el Evangelio. Esa es la característica. Por eso dice acá, edificándoos sobre vuestra santísima fe. ¿Sí? Que la fe, lo que creemos es lo que nos delimita, digámoslo así. Lo que creemos que es producto de lo que la palabra de Dios nos ofrece en revelación. Eso es lo que nos delimita. No hay más allí. Es decir, esa es la característica. Dice, orando en el Espíritu. Esa es otra cosa. Orando en el Espíritu Santo. Cuando oramos con el Espíritu Santo dentro, nuestra oración es, podríamos decirlo así, acepta, también es efectiva, ¿sí? Conservados en el amor de Dios, todo esto. O sea, no es la persona que está en sus deseos malvados, no es la persona que está justificándose, ¿sí? No es la persona que está mirando con admiración su condición humana, no. Es la persona que está humillada, esperando en la misericordia de Dios, creyendo. Eso es lo que distingue. Veremos cómo se aplica esto en cada caso. Vamos a orar.